Bueno, yo no sé si cuando se decide que un día tal es un día mundial de una enfermedad, de una patología, que lógicamente hay muchísimas, yo creo que no hay ni un solo día del año que no tenga al menos una dedicación a una patología, sea el Día Mundial, sea el Día Europeo, sea el Día del Paciente, sea el Día de algo, al menos sirve para que se hable de ello y bienvenido sea. Bienvenido sea porque a nosotros, que tratamos de hacer divulgación médico-sanitaria, pues nos sirve para eso. Nos sirve como una gran excusa decir que, por ejemplo, esta semana será, entre otras cosas, el Día Mundial de la Menopausia. Y eso nos permite dar la bienvenida a la doctora Isabel Santillán, que es ginecóloga, es directora médica de su centro médico Palencia, es colaboradora de clínicas de una multinacional que se llama EVA y que, insisto, pues nos permite durante unos minutos hablar de la menopausia. Doctora Santillán, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Isabel, por acompañarnos y sea usted muy bienvenida. Muchas a vosotros, encantada. Fíjese, cuando llegan estos días, claro, nos llegan siempre noticias de las agencias de comunicación que con titulares realmente como mínimo atractivos, ¿no? Por ejemplo, este que dice, las mujeres en edad de tener la menopausia representan el 20% de la población española. Yo he hecho números, soy de letras, pero he hecho números y me salen 8,5 millones aproximadamente de mujeres. Son muchas. Claro, efectivamente. O sea, son muchas para tenerlas muy en cuenta y muy presentes. Claro, es que una gran parte de la vida de la mujer ocurre después de la menopausia. Claro. Entonces, a medida que la esperanza de vida se alarga, sí, cada vez hay más años después de la menopausia. Entonces, efectivamente, hay que tenerlo muy en cuenta. La menopausia termina más tarde si la menarquia, si la primera regla es anterior. Eso siempre es un tema que siempre se ha comentado. Eso siempre se ha dicho. Siempre se ha dicho, pero sí. no es cierto. No es cierto. Hay muchos factores. Vamos a ver, la menopausia realmente es la última regla. Cuando hablamos de menopausia como el periodo después de la última regla, realmente deberíamos referirnos a climaterio. Pero en cualquier caso, depende de que se acaben el número de óvulos que hay en los ovarios. Sí. Entonces, eso a veces se relaciona con la edad de la primera regla, pero hay muchos otros factores que condicionan a qué edad se acaba de producir óvulos por el ovario. Ya. Entonces, en general, no tiene que ver. Porque el número de óvulos no está garantizado que sean exactamente, no sé... El número de óvulos con el que nacemos es en torno a 1 millón de óvulos. Y ya antes de la primera regla se van gastando. 1 millón de óvulos. Cuando llegamos a la primera regla, a la menarquia, nos quedan 400, 500.000 óvulos. Y a partir de ahí, todos los meses se reclutan unos 1.000, sí, de los cuales solo uno va a ovular. Pero todos los que se reclutan se pierden. Y cuando Lo que pasa... y cuando se acaba es cuando llega la menopausia. Exactamente. Cuando se acaba el número de folículos, el número de óvulos, sí, ya no, los ovarios sí, no tienen actividad hormonal, entonces pues dejan de producir los estrógenos que hacen crecer el endometrio y deja de haber ovulaciones y entonces pues deja de haber reglas. Y la última regla es la menopausia. La menopausia, que es un periodo absolutamente normal en la vida de una mujer. Bienvenida sea la menopausia, porque hay muchos años por delante de vida y además hay muchos años de disfrute de vida también, ¿no? Efectivamente. Sin la menstruación, sin la regla, o sea, se puede aprovechar para otras muchísimas cuestiones, liberación, en fin. ¿Qué diferencia hay, doctora Santillán, entre una señora que llega hoy, año 2018, a la menopausia, de la que llegaba hace 20 años? A nivel de mentalidad, a nivel incluso de relación médico-paciente, a nivel de expectativa de vida, a nivel de ganas de esa mujer. ¿Cómo ha cambiado en los últimos 20 años el llegar a la menopausia? Bueno, es que el llegar a la menopausia, como digo, depende mucho de la edad a la que se llegue, porque hay mujeres que llegan a la menopausia con 38 años y hay mujeres que llegan a la menopausia con 57. Ya. Entonces, pero en general sí que es verdad que a la misma edad yo creo que la mujer hoy en día es mucho más joven, está mucho más abierta a todas las posibilidades profesionales, personales y en general, pues si comparamos tantas mujeres de la misma edad, de las generaciones de nuestras madres o de nuestras abuelas y de la nuestra, pues yo creo que no solamente vivimos más, sino que envejecemos mejor. Pero claro, es que lo de la menopausia, como le digo, es muy variable dependiendo de la edad que se tenga. Y además, no todo el mundo la experimenta de la misma manera.
Porque hay personas que este descenso brusco de hormonas les produce muchísima sintomatología. Ya. Entonces lo pasan muy mal. Lo pasan muy mal porque tienen muchos sofocos, porque notan mucha sequedad, porque duermen mal. Pero hay otras mujeres que estas alteraciones hormonales que suelen ir acarreadas a las últimas menstruaciones, pues no suele ser solo la última, suelen ser ya las previas también, pues no les produce ninguna sintomatología. Entonces hay mujeres que lo pasan bien y no notan prácticamente, pero otras requieren tratamiento. Eso es lo que hay que evidentemente pues tratar de evitar al máximo, ¿no? Que tengan esas Ese digamos, malestar alteraciones. hoy en día no tiene sentido tenerlo que aguantar. Oye, Que a lo mejor la generación de nuestras abuelas sí. pues lo sufrían como una cosa normal cuando realmente pues Es decir, hoy para las depresiones incluso que dicen que hay cuando llega esa época, para esos sofocos, para esas sequedades vaginales, para esos cambios, evidentemente, que se producen en la mujer, cambios hormonales importantes, ¿la medicina lo tiene todo resuelto, doctora Santillán? Hombre, no se puede decir 100%, pero realmente creo que paliamos muy bien la Sí. sintomatología que sufren algunas mujeres en este periodo. Hay que individualizar, porque cada mujer tiene una sintomatología distinta. Como te digo, hay pacientes que no tienen sintomatología en absoluto, y yo creo que individualizando sí que conseguimos aliviar bastante este periodo de transición que produce desarreglos hormonales, pues como otros trastornos hormonales que se producen en la vida, ¿no? Fíjese, si no recuerdo mal, y tengo muy mala memoria, decía usted, ha mencionado entre 38 y 57 años la horquilla de menopausias precoces o más longevas, ¿no? Entonces, la edad normal, la edad media, que estaríamos hablando, de los Entre los 40 45, 50. ¿Depende mucho de la edad que la madre haya tenido la menopausia? Hay un factor genético efectivamente que influye en la reserva de óvulos que se tienen y a la velocidad a la que se gastan estos óvulos. Sí. Pero no es el único factor. Hay también factores autoinmunes, factores ambientales. Es muy variable, A veces nos encontramos pacientes, yo precisamente que además me dedico, además de la menopausia, sobre todo me dedico a la fertilidad, Sí. me encuentro, por desgracia, mujeres muy jóvenes que de pronto las veo que casi no te dan óvulos y a lo mejor se les va la regla, como le digo, de forma muy precoz. Y luego tengo otras pacientes que a lo mejor con 50 y 55 años están estupendamente y siempre que sus huesos estén bien, que esa es la otra cosa que hay que vigilar a partir de la menopausia, son los huesos, Sí. pues no requieren tratamiento. La osteoporosis, ¿verdad? La osteoporosis. Claro, que habría- porque los estrógenos que produce el ovario tienen Sí. un efecto protector en el hueso. Entonces, cuando deja de haber estrógenos, la pérdida de masa ósea a veces se acelera. Y entonces, esas son las dos indicaciones de tratar la menopausia, o el climaterio, realmente. Es o bien que tenga mucha sintomatología la paciente, pues sofocos, sequedad, insomnio, alteraciones, inestabilidad psicológica, y la otra es la osteoporosis. Y también el problema cardiovascular. Dicen que una mujer cuando llega a la menopausia se le acelera, o sea, los estrógenos son como los protectores, ¿no? De muchas Claro. veces de la mujer para su fertilidad, para la reproducción de la especie, ¿no? Pero, claro, llega la menopausia y ahí un poco la mujer se vuelve andrógina, si me permite la expresión, ¿no? Efectivamente. Sí que es verdad que a partir de la menopausia el efecto protector de los estrógenos sobre el sistema cardiovascular Sí. se para. Lo que pasa es que esa indicación de tratar la menopausia ya hace muchos años que se ha visto que no tiene sentido porque, al revés, también los fármacos que damos para estabilizar hormonalmente pueden tener efectos cardiovasculares. Entonces, no se debe tratar la menopausia por prevenir efectos cardiovasculares. Solamente la indicación es o bien los sofocos o bien la osteoporosis. Porque con la medicación que tenemos no conseguimos el efecto protector natural que tienen los estrógenos de la mujer. Fíjese, usted acaba de decir, doctora Santillán, que se dedica también, y así lo hemos visto en sus... Sí, yo fundamentalmente me dedico a la fertilidad. A la fertilidad, o sea, lo contrario, evidentemente, de la menopausia. Incluso ustedes estuvieron en un estudio en la Fundación ABA también, de unas pulseras para saber los días fértiles. Para saber los días fértiles, efectivamente, sí. De la mujer, ¿no? O sea, son dos campos absolutamente distintos, diferenciales. ¿En cuál de ellos se encuentra usted más cómoda, doctora Santillán?
Bueno, es que al final yo valoro a la mujer como un conjunto, entonces Claro. se junta, porque incluso yo también hago tratamientos de fertilidad a mujeres que están menopáusicas, pero que perfectamente se puede hacer con óvulo donado, con la medicación adecuada. Entonces, al final, pues la menopausia es la última regla de la mujer y es un periodo para su vida a partir de ese momento. Y entonces yo tengo que adecuarme a mis pacientes y tratarlas a cada una en el estado hormonal en el que esté. No hay, Así que perfectamente cómoda en cualquiera de las dos. no hay menopausias, no hay fertilidades, no hay hay mujeres. Hay mujeres Claro. y cada una es un mundo y cada una es un tema sin duda alguna aparte. ¿Qué consejo le daría, doctora Santillán, a una mujer que llega hoy a la menopausia? ¿Qué le diría que deba de hacer, lógicamente, aparte de tratar de solventar esos problemas que puede tener, las que lo tengan, que hay quien pasa una menopausia sin ninguna problemática? Lo digo sobre todo pensando en aquellas mujeres que dicen, bueno, como ya mi edad fértil ha terminado, pues ¿para qué voy a seguir yendo al ginecólogo o a la Pues en primer ginecóloga, lugar, no? que sigan yendo al ginecólogo haciendo sus revisiones anuales. Es fundamental hacer las revisiones anuales, porque aparte de los embarazos, las revisiones ginecológicas lo que hacemos sobre todo es prevención precoz del cáncer ginecológico, tanto de cuello del útero como de ovario, y sobre todo también a partir de la menopausia mucho cuidado con la mama. 1 de cada 8 mujeres vamos a desarrollar un cáncer de mama y es fundamental el diagnóstico precoz, porque el cáncer de mama tratado o cogido a tiempo es una enfermedad que se cura. Entonces es fundamental hacerse revisiones anuales con citología, con ecografía y mamografía. Ahora le voy a hacer una pregunta que se la he de hacer, pero que dirá, vaya pregunta me hace. ¿Revisiones ginecológicas hasta cuándo? Revisiones ginecológicas siempre. Siempre. Revisiones ginecológicas siempre, porque Siempre. cada etapa de la vida de la mujer tiene más riesgo a determinadas patologías. Por ejemplo, el cáncer de cuello del útero es más típico en mujeres jóvenes. Sí. En torno a los 50, pues es más frecuente a lo mejor el cáncer de mama. Sí. Pero las mujeres más añosas nos encontramos pues muchas veces cánceres de vulva. Entonces, en cualquier edad, la mujer se debe revisar ginecológicamente, igual que se debe revisar los dientes, y igual que como un hábito higiénico saludable, digamos. Doctora Santillán, es decir, no nos debería sorprender llegar a una consulta de un ginecólogo o una ginecóloga y encontrarnos a una señora de 80, 85 años esperando para ser atendida. Claro que no, porque una mujer de 80, 85 años, pues a lo mejor, aparte de que tiene que hacerse las revisiones, porque puede tener un cáncer de vulva, que puede tener también un cáncer de ovario, ya es más raro, pero también a lo mejor pues tiene problemas de incontinencia, tiene un prolapso uterino, y son cosas que se pueden y que se deben tratar para mejorar la calidad de vida en todas las etapas de la misma. Y cuando se llega a la menopausia, ¿influye el haber tenido más hijos, menos hijos, haber tenido una buena relación sexual, vida sexual me refiero, mala? ¿Influye? Es que, como le digo, es muy variable. Cada mujer lo experimenta de forma diferente. Sí que es verdad que de cara a riesgo de determinadas patologías, la maternidad sí que influye. Sí. Entonces, el haber tenido hijos disminuye el riesgo de cáncer de mama y cáncer incluso también de ovario. Pero, ¿verdad? Mínimamente. O sea, mínimamente, y el haber tenido una salud sexual adecuada, pues lo que hace es que la mujer exija seguir teniéndola. Sí. Entonces, sí que puedan acusar más cuando hay pues sequedad como consecuencia de los déficits hormonales. Pues doctora Santillán, pasado mañana será el Día Mundial de la Menopausia. Digamos, bienvenida seas menopausia, primero porque habrás llegado a una edad a veces temprana, a veces longeva, pero en término medio 47, 48, 49 años, habrás llegado a esa edad y decirle bienvenida menopausia porque todavía me quedan 40, 50 años por delante para disfrutar de la vida y ahí mi ginecóloga se va a encargar de que lo haga con la mejor calidad de vida posible. Exactamente. Isabel Santillán, doctora Santillán, muchísimas gracias. Un placer haberla tenido con nosotros aquí en Salud y Calidad de Vida. A ustedes. Buenas tardes. Cuídese mucho. Buenas tardes. Seguimos adelante.